Buenas noches, ¿cómo están? Una alegría poder estar esta vez de este lado, pero compartiendo la palabra. Cada vez que uno sube al púlpito, acá hay unas palabritas que a uno lo hacen temblar un poquito más, sobre que ya es complejo y a veces una responsabilidad pesada. Después, cuando quieren venir y subir y leer, van a entender una responsabilidad que tenemos y a veces se hace difícil. Hoy tenemos un pasaje que vamos a estudiar juntos. Los voy a invitar a que vayan abriendo en sus Biblias en el libro de Gálatas, la carta que escribe Pablo a los Gálatas, y vamos a leer desde el capítulo 5, desde el versículo 25 hasta el capítulo 6, versículo 6. Mientras van buscando, este es un pasaje que me hizo recordar muchas cosas que tenían que ver mucho con la idea errada que tuve durante mucho tiempo de lo que era la iglesia y cómo debíamos pararnos o comportarnos enfrente de la iglesia. Lamentablemente yo era un consumista de la iglesia, solamente pensaba en recibir, en poder llegar a la iglesia, a veces disfrutar de las canciones, irme contento, a veces criticar la prédica, decir qué buena que estuvo o qué mala que estuvo. Y con el tiempo me di cuenta que nuestra postura tiene que ser otra. Creo que es un error en el que muchos hemos estado y muchas iglesias lamentablemente están en ese error, tratando de buscar una salida. Nosotros venimos, como decimos a veces los domingos, a hacerle culto a Dios. No venimos a recibir, venimos a darle a Dios lo que a Él le corresponde, lo que a Él se merece, toda la gloria, toda la honra, como también hemos cantado en esta tarde. El pasaje que vamos a estudiar nos habla de esto, de comprender cuál es nuestra postura con relación a la iglesia. Y muchas de las cosas que voy a compartir y que vamos a tratar de estudiar tienen que ver con esto y también mucho con exhortaciones y alientos que me ha dado Diego durante mucho tiempo, tratando de corregir mi postura, decir, mirá, tenés que ir por acá, no, mirá, tenés que ir por acá. Y la verdad que eso ha sido para mi vida, para la de mi matrimonio, una corrección importante para nosotros. Vamos a leer el pasaje. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto de sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. Y al que se le enseñe la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Vamos a orar una vez más para que Dios nos dé la posibilidad de entender este pasaje y sobre todo aplicarlos en la iglesia, aplicarlos en nuestra vida y en la iglesia, que nos ponga oídos atentos, un corazón sensible a escucharlo y sobre todo también para que yo pueda explicarlo de la forma correcta. Oramos una vez más. Padre del cielo, Señor, estamos delante de tu palabra. Señor, queremos someternos a ella, humillarnos ante vos y reconocer que solamente vos, Señor, tenés el poder sobre nuestras vidas, que no somos nada, Señor, que si no fuera por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, no tendríamos ningún fruto, no podríamos alcanzar ningún objetivo, Señor. Te agradecemos porque vos decidiste alcanzarnos primero, porque vos nos buscaste,
porque estábamos muertos en pecado, Señor, y éramos incapaces de llegar a vos, Señor. Gracias, Señor, por esa obra que hiciste por nosotros, capacitándonos para servirnos, para servir a la iglesia, para darte la gloria a vos, Señor. Te rogamos que esto se haga una realidad en nuestra vida, en nuestras familias, en la iglesia, Señor, en la que estamos aquí en este momento, que podamos realmente estar los unos con los otros apoyando a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comprender un poquito lo que Pablo está tratando de decirnos con respecto a lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, que en realidad son varias iglesias, no la escribe a una, es una carta que se escribe de forma general y es circular, se la escribe a varias iglesias que están en Galacia. Vamos a tratar de hacer un resumen súper rápido, cortito, de cómo es que Pablo llega a esta situación de decirle a los gálatas, miren, lo que ustedes tienen que hacer ahora es esto, empezar a llevar sus cargas, a tratar de confrontarse entre ustedes, ayudarse entre ustedes y sobre todo restaurarse. La situación del contexto de los gálatas, si vamos a, por ejemplo, Hechos 15, no hace falta que lo busquen, vamos a ver que el contexto era en relación al concilio que se había generado por una pelea o un debate que había entre los judaizantes que le decían a los cristianos judíos que tenían que cumplir la ley para poder tener una salvación completa. Entonces se genera este concilio para decir, bueno, vamos a tomar una decisión porque esto que estamos haciendo no es lo correcto. Entonces Pablo, en medio de ese contexto, le escribe a los gálatas, porque en los gálatas, en la iglesia de Galacia, ¿qué estaba pasando? Habían llegado estos judaizantes y habían comenzado a tratar de meter estas ideas de cumplir con la ley para tener una salvación completa. Y Pablo lo primero que hace desde el capítulo 1 al 2, les explica cuál es el evangelio, el verdadero evangelio del Mesías crucificado, pero lo hace con una frustración y con una pasión que hace que sus palabras sean muy fuertes para los gálatas, porque él está frustrado porque muy rápido se desviaron de la fe. Él les predicó el evangelio, ellos comprendieron, ellos creyeron, pero inmediatamente perdieron esa fe. ¿Por qué? Porque los judaizantes comenzaron a meterse en las iglesias y a decirle, Pablo está equivocado, lo que él les está predicando es incompleto, lo que tienen que hacer es cumplir con la ley. Pablo automáticamente lo que hace es defender su apostolado y dicen, miren, yo estuve con los 12 apóstoles y ellos me dieron la aprobación de que lo que tenemos que hacer es tener un evangelio por gracia y nuestra salvación es solamente por la sangre de Jesucristo, no es por la ley. Entonces él se apoya en su apostolado con la aprobación de los 12, de esta forma tratando de persuadir a los gálatas. En la segunda parte de la carta, del capítulo 3 al 4, Pablo lo que trata de explicar es que ya no hay dos pueblos, de dos pueblos, o sea, judíos y griegos o gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo. Como todos sabemos, hay una promesa que se le ha hecho a Abraham en la cual se van a bendecir todas las naciones. Entonces la pregunta que se genera es, ¿por qué si al pueblo de Israel se le dio una ley para cumplir, entonces ¿qué pasa ahora? ¿Para qué les damos la ley al pueblo de Israel si ahora es obsoleta? Ya no la tenemos que usar. Pablo lo que explica es lo siguiente. Miren, la ley no es mala, porque la ley nos muestra cuál es la moral de Dios para conocer su voluntad y comportarnos de una forma correcta. Pero ¿qué pasa? La ley es posterior a la promesa de Abraham. Por lo tanto, esa ley no es para siempre. En algún momento va a dejar de ser. Y eso es lo que tenemos que comprender. Es una medida temporal, la ley, que tiene dos aspectos, uno negativo y uno positivo. El negativo es que encierra todo bajo pecado. La ley lo que hace es mostrarnos nuestro pecado. Al pueblo de Israel lo que hizo es decir, ustedes no pueden hacer nada, no pueden agradar a Dios, entonces todo lo que hacen es pecado, no van a lograrlo. Y el aspecto positivo es como una guía para tratar de comportarnos de la mejor manera.
aunque va a ser imposible cumplirla al 100%, pero es una guía estricta. Es como un profesor que está al lado nuestro, siempre tratando de guiarnos. No, mira, tenés que ir por este lado, te estás desviando, te estás equivocando, tenés que ir por este lado. Entonces tenemos esos dos aspectos. Esta ley solamente fue cumplida por Jesús. Jesús, al cumplir con la ley, puede ser el representante perfecto ante el Padre, porque Él es el que va a cargar con nuestras culpas, con nuestros pecados. Y ahora Dios ya no nos mira a nosotros tratando de cumplir con la ley de manera frustrada, sino que nos mira a través de Jesucristo. Jesús se convierte entonces en el único acceso al Padre. Ya no tenemos acceso al Padre por tratar de cumplir la ley. Eso es imposible. La única forma, entonces, les dice Pablo a los Gálatas, es a través de Jesucristo. Y en la última parte de la carta, la tercera parte, que lo podríamos dividir en tres, del capítulo 5 al 6, Pablo lo que habla es del Evangelio transformador. Una vez que hemos entendido cuál es el Evangelio de Cristo, en qué condición nos encontramos, qué función cumple la ley y qué hizo Jesús a través de su sacrificio, ahora nos explica qué hace el Evangelio en nuestras vidas. Sabemos que a través del Evangelio, Jesús comienza a vivir en nuestras vidas a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero la pregunta aún sigue latente y los judaizantes dicen, bueno, está bien, nos parece que eso es muy bueno, pero ¿cómo van a hacer entonces los gentiles para conocer la voluntad de Dios? Y la respuesta de Pablo tiene que ver justamente con la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas, que lo que genera es el fruto del Espíritu Santo y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Conocemos los dones, o el don del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, amor. Todas esas características son las características del fruto del Espíritu Santo que tiene todo creyente. De esa forma es que nuestras vidas son transformadas por Jesucristo. Ahora, ese fruto, que es lo que todo creyente tiene, en mayor o menor medida, todos los creyentes lo tenemos que cultivarlo. No es simple y no es rápido y no es algo instantáneo. Bueno, listo, ya soy creyente y los frutos del Espíritu ahora están en su plenitud. No, el fruto está, pero esas manifestaciones se van dando de manera paulatina en nuestra vida. Entonces, Pablo lo que trata de explicar es cómo tenemos que comenzar a cultivar parte de esos frutos, o del fruto del Espíritu. Dios lo que hace entonces es capacitarnos, darnos la forma de llegar a agradarle a través del fruto del Espíritu, porque es Cristo el que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Pablo concluye con una de las leyes, o en realidad con la ley perfecta de Jesús, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cumpliendo con esta ley, estaríamos cumpliendo con toda la ley. Y ahí está la parte más importante, porque si yo amo al prójimo, además de estar amando al prójimo y cumpliendo con la ley de Cristo, no puedo amar al prójimo si antes no amé a Dios. Si yo no amo a Dios y digo que amo al prójimo, lo hago a Dios mentiroso. Entonces, si yo estoy amando realmente a mi prójimo, debo haber amado antes a Dios. Entonces se cumplen las dos leyes, amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, después de este contexto, viene capítulo 5, la última parte, y capítulo 6, en el que Pablo empieza a exhortar a los Gálatas diciéndoles, bueno, ahora que ustedes han recibido el Espíritu Santo, que ustedes tienen el fruto del Espíritu, para que las manifestaciones del fruto sean reales, lo que tienen que hacer es esto. Y vamos a ver una de estas partes. Y esto se va a aplicar para los Gálatas y se va a aplicar para nosotros en la iglesia. Vamos al versículo número 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Si yo estoy viviendo por el Espíritu que está en mí, entonces me tengo que dejar guiar por Él para que cada decisión, para que cada paso, para que cada pensamiento sea exclusivamente guiado por Él. No va a haber otra forma. Es Dios ahora
¿quién produce en nosotros el querer como el hacer? Como dice Pablo en la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. No hace falta que lo busquen, pero está claro que nosotros no somos capaces de hacerlo. Todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Él, porque es el Espíritu el que está obrando en nuestras vidas. Si vivimos en el Espíritu, entonces debemos andar en el Espíritu. Por lo tanto, tengo que seguir la guía del Espíritu Santo. Y acá es donde comienza la clave para comprender este pasaje, porque el versículo 25 está como bastante más atrás de lo que vamos a estar tratando esta noche. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y acá hay una situación que tenemos que resolver. ¿Por qué Pablo les está diciendo que no se hagan vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros? Y la primera respuesta que tenemos que encontrar es en base a qué no tenemos que ser vanagloriosos, en base a qué yo no tengo que irritar a mi hermano o no tengo que envidiar a mi hermano. Y venimos hablando del fruto del Espíritu en nuestra vida y que tenemos que vivir según nos guía el Espíritu. ¿Y eso qué genera en nosotros? Estas características del fruto: gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y esto hace que nosotros crezcamos, que tratemos de mostrar nuestro crecimiento ante Dios. Entonces mi crecimiento a veces puede ser muy lento, a veces puede ser un poco más rápido. Y eso no tiene que ser un motivo para envidiar al hermano, no tiene que ser un motivo para irritar al hermano, no tiene que ser un motivo para que yo constantemente esté pensando, a ver por dónde va él, en qué situación me encuentro yo. ¿Es más maduro? ¿Es más débil? ¿Es más fuerte? ¿Tiene más posibilidades de caer? Entonces Pablo, luego de explicar que tenemos que vivir por el Espíritu, segundo, bueno, no sean vanagloriosos. ¿Por qué? Porque no es obra nuestra, no es algo que yo pueda hacer. Entonces automáticamente Pablo, después en otra carta que lo podemos ver en Filipenses, eso sí lo vamos a buscar, Filipenses 2, versículo 1 al 4. También un versículo muy conocido y que nos ayuda a comprender esta situación. Filipenses 2, versículo 1 al 4. Pablo es muy incisivo con este tema de la vanagloria. Es muy incisivo con que reconozcamos que somos incapaces de hacer nada. Dice, vamos a leer desde el versículo 2. Por tanto, si hay algún estímulo desde el versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hay una serie de Filipenses que también está en YouTube para que podamos ver y nos aclara todo este panorama y comprender bien de qué se trata tratar al otro como superior a nosotros mismos. Esta vanagloria sobre la que Pablo está siendo muy incisivo tiene que ver con nuestra justicia propia, cuando nosotros juzgamos según nuestro propio criterio. Es un pecado que a Dios le desagrada porque estamos poniendo nuestra opinión sobre la de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece. No, mira Dios, me parece que es mejor que lo hagamos de esta forma. Esa justicia, ese criterio, está por debajo de la justicia de Dios. Y recuerden que cuando hablemos de justicia, estamos hablando de rectitud, de nuestra conducta, de cómo nos movemos. Entonces yo no puedo anteponer mi conducta y mi rectitud ante la de Dios. La santidad verdadera viene exclusivamente de parte de Dios, por la obra de su Espíritu en nosotros. Esa santidad nosotros no la podemos obtener por cuenta propia. Sí trabajamos para la santidad, sí nos esforzamos para que eso suceda, para que el fruto del Espíritu esté en nuestra vida. Pero es Dios, como leímos antes en la carta de Filipenses,
el que pone en nosotros el querer y el hacer. Pablo nos habla de la envidia. Y la pregunta es si estamos en el mismo contexto y no somos capaces de hacer nada por nuestra propia cuenta. ¿Qué envidia puedo tener de algo que está logrando alguien si no lo hizo con sus propias fuerzas? Si no es Dios el que lo generó en él. Entonces, ¿qué envidia puedo tener sobre un fruto del Espíritu en una persona porque es más manso, porque es más bondadoso, porque es más misericordioso, si no es de él? No ha sido con su esfuerzo. Dios lo puso en él. En todo caso, yo debería estar gozoso de ver el crecimiento de mi hermano e ir en busca de eso y perseguir lo mismo. Por eso Pablo también escribe en 1 Corintios 3, si quieren lo pueden buscar. 1 Corintios 3, vamos a leer del versículo 6 al 9. 1 Corintios 3, del 6 al 9. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, somos todos iguales, no hay ninguna diferencia. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Creo que Pablo nos deja bastante claro cuál es la situación en la que nos encontramos. Reconocer mi debilidad, saber cuál es mi posición ante Dios, que somos incapaces y que solamente Él puede generar esto. Vamos al versículo número 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta o en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Y ahora entramos en una sección en la que tratamos de empezar a encajar cada parte en su lugar. Dijimos que vivimos por el Espíritu, por lo tanto tenemos que ser guiados por el Espíritu. Dijimos que el Espíritu es el que genera en nosotros ese querer, ese hacer, que es solamente de parte de Dios, que no podemos lograr nada absolutamente por nosotros, por eso no tenemos que vanagloriarnos, no tenemos que irritarnos, no tenemos que envidiar a nuestro hermano. Y acá en el versículo 1 Pablo les dice, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido en una falta, y fíjense que les está escribiendo a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia, y les dice, hermanos. O sea que esos hermanos a quien Pablo les está comunicando, ya les está diciendo, si alguno fuere sorprendido en una falta. No está hablando de incrédulos, está hablando de hermanos de la iglesia. Entonces esto también puede ser equitativo para nosotros. Si nos encontramos en una falta o alguien te encuentra en una falta, ¿qué les está diciendo? Ustedes, que son espirituales, o sea que viven por el Espíritu, que tienen el fruto del Espíritu, ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restáurenlo con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Una característica del fruto del Espíritu. Entonces, si son espirituales, lo tienen que hacer con mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que también ustedes sean tentados. Y vamos a tratar de descubrir un poco qué está pasando en este versículo y a dónde quiere llegar Pablo. La primera medida que tenemos que tomar es comprender que hay un hermano que está en una situación problemática. Está caído en su debilidad, ha caído en una falta, ha caído en un pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como espirituales es ir y levantarlo. Es la primera medida. Si está caído y está en el suelo, no voy a pasar por el lado sin que me importe nada.
Entonces la primera medida es levantar a mi hermano. ¿Por qué? Porque en esa falta que ha caído, nosotros los podemos entender de dos formas. Porque Pablo está dándonos tal vez dos ideas en relación a esta falta en la que ha caído el hermano. Una puede ser que el hermano haya sido sorprendido cometiendo un pecado por la cual no puede decir absolutamente nada y decir, no, mira, yo la verdad que no hice nada. No, te estoy sorprendiendo, estoy viendo que estás en falta. Entonces no tiene objeciones, estás en falta. Yo ya lo vi, ya lo comprobé, por lo tanto hay algo que tengo que hacer. Y la otra situación, que tal vez hace un poco más de justicia al contexto y tiene que ver con que el hermano se haya encontrado sorprendido por la falta. Vamos a explicar de otra forma. Yo estoy en la carrera, todos estamos en la carrera de la santidad, tratando de agradar a Dios. Y en esta carrera a veces nos desviamos porque empezamos a jugar con la tentación. Y es la tentación la que me encuentra en una situación débil, porque en vez de seguir mi carril, me voy desviando. Y en esa situación, ¿qué pasa? Tropiezo y caigo. Y esta falta a la que hace referencia Pablo es más parecido a esto, a un tropiezo, a un desliz. No está haciendo referencia a un pecado premeditado. No es, bueno, mira, voy a estar pensando en que voy a cometer este pecado, porque lo estoy premeditando, porque lo estoy practicando. No, porque si somos espirituales, estamos viviendo por el Espíritu, dejándonos guiar por Él. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos debilidades, en mayor o menor medida, pero a veces somos sorprendidos por el pecado. ¿Y qué hacemos? Dejamos que nuestra naturaleza caída sea la primera que actúe, y ahí es cuando nosotros estamos en problemas. Pero Pablo no está haciendo referencia a un pecado premeditado. Cuando encontramos al hermano en esa situación, lo que Pablo está diciendo ahora, bueno, ahora ustedes, que son espirituales, ya está hablando a un grupo que es preciso. No es para todos, es para los que son espirituales. Les da una orden o un mandamiento. Restáurenlo. No es si lo encontraste en esa situación, bueno, pasar por el lado, no me importa, sigo de largo, trabajando en mi santidad, porque yo voy a perder tiempo. Porque voy a perder tiempo para seguir creciendo en mi santidad, seguir estudiando del Señor. No. Si sos espiritual, frena tu carrera. No vas a llegar más rápido si no frenas. Vas a llegar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Está caído, levantarlo y comenzar con este proceso de restauración. Fíjense que Pablo expresa esta orden o este mandamiento en un tiempo verbal que es presente continuo, y esto significa que lo tenemos que hacer constantemente. No es, bueno, voy, te levanto y me voy. Ya está, se acabó la tarea. Te levanto y te restauro. Voy restaurándote de forma continua. ¿Se entiende? No es una sola vez y ya está, acabó mi tarea. Mirá, te di un consejo, te dije lo que tenías que hacer, te exhorté, te alenté, ya está, cumplí con mi tarea. El trabajo es con perseverancia. Y fíjense que acá estamos hablando de otra característica más del fruto del Espíritu, paciencia, perseverancia. Tengo que perseverar con mi hermano. Si yo soy espiritual, si tengo el fruto del Espíritu, si estoy dejándome guiar por ese Espíritu, entonces tengo que ir aplicando estas manifestaciones y mostrarle que soy responsable ante la caída de mi hermano, que estoy atento ante su caída y completar esa tarea. Cuando Pablo nos dice que lo restauremos, no es un intento, no es una exhortación, no es estoy orando por vos y mando el mensajito, no es solamente un versículo, es preocuparnos, es estar al pendiente de esa persona. Ahora tenemos un conflicto, y vamos a tratar de resolverlo. Si somos espirituales y me estoy haciendo cargo de esa característica, se genera como un conflicto, o por lo menos a mí me pasa, se genera un conflicto en mi mente y digo, bueno, si soy espiritual entonces voy a ir a hacerlo.
y ya tal vez esté cometiendo un pequeño error pensando, ¿realmente soy espiritual? ¿Estoy seguro que soy espiritual o me creo que soy espiritual? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de ir a restaurar a un hermano, a exhortar o a alentar a un hermano. No es simple, no es, mira, vení, nos vamos a sentar un segundo. Tengo que examinarme primero y analizar si realmente estoy siendo espiritual. Porque en cuanto yo digo, soy el más humilde, ya dejé de serlo. Y si digo, soy el más espiritual, ya no sé si soy el más espiritual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque este conflicto se nos va a generar en esos momentos. Tal vez lo hagamos de primeras, allanas, y listo, voy, me acerco, trato de ayudarlo. Pero ¿con qué corazón estoy yendo? Fíjense que nadie que sea espiritual realmente se considera espiritual. Esa persona tiene esa humildad. Trata de estar al pendiente, estar atento a las situaciones. Pero no es el primero en ir a buscarte, en ir a decirte. Siempre está buscando la forma más amable, más cordial y hasta la forma más bondadosa. Cuando hablamos de esta característica del fruto de la bondad, es hacerlo con dulzura. No es ir y apuntar o acusar al hermano que está caído. Primero tengo que pensar en qué situación me encuentro yo. ¿Cuánto estoy corriendo? ¿En qué situación de la carrera estoy? ¿Freno? ¿Pierdo mi tiempo? ¿Lo levanto? ¿Considero mi situación espiritual? ¿Lo ayudo? Y empiezo este proceso de restauración. Después de esto, Pablo nos exhorta o trata de ayudarnos a pensar de que nosotros también podemos ser tentados. Ante esa caída que está teniendo el hermano, tenemos que fijarnos que estemos firmes, que ante esa espiritualidad que pensamos creer, no vaya a ser que caigamos nosotros. Es decir, el que quiera estar firme, tenga cuidado. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿En qué situación nos paramos? Es compleja la situación y es un conflicto que se nos genera. No solo que es un conflicto, sino que Pablo nos está dando casi un mandamiento. Entonces, no importa el conflicto que se genere, tenés que hacerlo. Tenés que encontrar la manera en la que puedas ir en busca de tu hermano para poder restaurarlo. Hay una característica que Jesús, cuando confronta a los fariseos y a los escribas, trata de enseñarnos a nosotros cómo no debemos exhortar al hermano, cómo no debemos restaurar al hermano. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 8. Del versículo 3 al 11. Y acá vamos a pensar en dos cosas. Ahora cuando leamos este pasaje, vamos a pensar en dos cosas. ¿Cuál debe ser mi actitud como espiritual al ver la caída o la falta de mi hermano? ¿Qué tengo que estar haciendo? Ahí dice que si es sorprendido en una falta, si tuvo ese desliz, si tuvo esa caída, yo tengo que estar atento. Esa debería ser mi postura, pero no tengo que condenarlo. Entonces es estar atento, pero no estar buscando el pecado de mi hermano. No es, a ver, me voy a sentar un ratito acá, a ver si pasa mi amigo y a ver qué pecado comete. No, yo tengo que estar atento por las dudas que él caiga. Yo no estoy corriendo la carrera solo. Sí, yo tengo que pensar en mi santidad primero para acercarme a Dios, para generar estas características del fruto, dejarme guiar por Él. Pero tengo que estar atento a lo que está pasando a mi alrededor. Pero no tengo que estar buscando a ver quién es el primero que cae para ir y señalarlo. Yo tengo que estar atento para ver que si cae, extender mi mano y ayudarlo. Vamos a ver lo que dice Juan. En este pasaje dice, entonces, versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer a Jesús sorprendida en adulterio y poniéndola en medio,
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, le insistían, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: No te condeno, vete y no peques más. ¿Se dan cuenta la actitud de Jesús? ¿Se dan cuenta cómo confronta a aquel que está acusando a la mujer sorprendida en pecado? Pero él no es que no la condena porque no hizo nada. Él le dice: sí, vos pecaste. Porque le dice: vete, andate, pero no peques más. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Reclinarnos, ayudar, levantar, exhortar y alentar. No lo hagas más. Pero yo no soy quien para condenar. Entonces mi tarea con mi hermano es esta, la actitud de Jesús con esta mujer que fue sorprendida en el adulterio. Vamos a avanzar un poquito más. Y cuando pensamos en que tenemos que considerarnos a nosotros mismos, tenemos que analizar la situación en la que nosotros estamos. Y a veces pienso en qué difícil sería si la situación que está viviendo mi hermano me estuviera pasando a mí. Y yo digo: bueno, qué mala suerte, cayó, se resbaló, se tropezó. Pero nadie está exento de esa situación. Y si me hubiera pasado a mí, y si yo estuviera en esa situación, ¿qué quisiera que hagan conmigo? ¿Cómo quisiera que mis hermanos actúen conmigo? ¿Que me dejen tirado? Aguántatela, sos vos el que pecaste. Levántate solo. Esa es la actitud, considerándonos a nosotros mismos. Y si yo me caigo, ponerse en el lugar del otro. Por último, en este versículo Pablo nos da una idea de un derecho y una obligación. Si somos espirituales y estamos caminando según la guía del Espíritu, entonces tengo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo la sabiduría, tengo el conocimiento, puedo acercarme. Y esto es lo que tenemos que analizar. Y acá es cuando aparece el conflicto. Pero no solo eso, sino que tenemos la obligación de hacerlo. No es, bueno, lo va a hacer el pastor, lo va a hacer el líder. No, que lo haga el más espiritual. No, que lo haga ahí el que está siempre orando. No, es mi obligación. Si estás caminando en el Señor, no podés levantar las manos y decir: yo no vi nada. Me tapo los ojos, voy como un caballito, no sigo mi carrera. Es nuestra obligación pensar en el hermano. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en este versículo se nos presenta una situación que parece compleja, pero no, porque ¿qué hacemos entonces con esta situación de caída del hermano? ¿Cómo continúa el proceso de restauración? Primero dice que lo tenemos que restaurar con un espíritu de mansedumbre, levantarlo, acompañarlo. Pero no va a quedar acá. Tengo que sobrellevar las cargas. O sea, tengo que hacerme cargo, subirme esa carga tan pesada que tiene este hermano y ayudarlo a cargarla juntos.
Pablo lo que está haciendo es una conexión entre el versículo 1 y el versículo 2, porque esa caída que está teniendo el hermano puede ser una carga, porque esta carga que habla Pablo, de sobrellevar las cargas, es una carga pesada, no es una carga liviana. Sabemos que cuando caemos en pecado, caemos en una tentación, Pablo se está refiriendo a algo complejo, a algo difícil, a algo que solo no puedo llevar. Y tiene que ver con muchas cosas que nos suceden. Tentaciones, pecados, enfermedades, dolor, situaciones que Dios nos ha sometido en la vida, pero porque estamos en un mundo caído, faltas de trabajo, perder a un familiar, estar atravesando una enfermedad, no entender por qué. Y ahí es cuando la carga se convierte en algo pesado. No es una bolsita que puedo agarrar y la voy repartiendo entre los hermanos. Es una carga pesada y tenemos que compartirla entre todos. Esta palabra que Pablo usa es muy interesante cuando dice sobrellevar las cargas. Y si buscamos tal vez un significado o una idea, para esto es poner la carga sobre nuestras espaldas, pero hacerlo con entereza. O sea, cargarla sobre los hombros y sostenerla. No es cargarla y bajarla, y después la cargo de nuevo. Es perseverar. Paciencia, perseverancia. Otra característica más del fruto del Espíritu. Soportar, esperar, perseverar, ayudar. Que esa carga que está ahí, bueno, ya está. Es un ratito. Toma, te toca a vos. No, estar ahí constantemente en esa carga, con entereza. Sigamos viendo que Pablo nos está dando este mandamiento y no olvidemos que es para los espirituales. Que esta restauración tiene que ser continua. El caído, luego de levantarlo, aún sigue en dolor, aún sigue en tentación, tal vez aún sigue atravesando la enfermedad, tal vez los problemas no se acabaron, la tarea no se termina ahí. Entonces tenemos que hacerlo con perseverancia. No hace falta que busquen el versículo, pero Romanos 12:15 dice: gócense con los que gozan, con los que se gozan, y lloren con los que lloran. Y ahí está mi actitud de entereza, en la que tengo que perseverar. Yo ya lo levanté a mi hermano, listo, camina, seguí tu camino. Sí, pero para, se cayó, pero sigue golpeado. Se cayó, pero las tentaciones siguen. Se cayó, pero el dolor sigue. La frustración sigue. Yo ya lo levanté, pero tengo que perseverar. Tengo que continuar. No puedo acabar mi tarea ahí. Es restaurarlo, es reconstruirlo. Voy a decir, bueno, saco un ladrillo y lo pongo en este lugar. No, tengo que reconstruir todo. Tengo que acabar la tarea. Hay algo que, cuando les decía al principio, yo tenía una idea de la iglesia que durante muchos años estuvo, tal vez errada, en cierta manera estuvo mal. Y cuando llegamos a la iglesia con mi esposa, encontramos una iglesia en la que podíamos confiar, una iglesia que nos sabía sostener, que tomó nuestras cargas y las sobrellevó. Y nosotros dijimos, queremos ser parte de esto, queremos estar en este lugar, porque nuestra idea de iglesia durante mucho tiempo era el consumismo. Llegar, escuchar una linda canción, alabar, escuchar una buena prédica, porque veníamos acostumbrados a escuchar buenas prédicas, de buena sana doctrina, en la que éramos edificados. Pero eso no es solamente la iglesia. La iglesia es lo que hacemos cuando termina la reunión también, cuando nos conocemos, cuando interactuamos, cuando veo qué está pasando en el corazón del otro, cuando confronto al hermano, cuando me confrontan,
cuando me edifican, cuando me consuelan. Y cuando vi esto, vi que no era algo momentáneo, fue algo constante. Y quisiera demostrarles que como iglesia hay muchas cosas que estamos haciendo bien y alentarlos para que sigamos por el mismo camino. Tenemos hermanos en la iglesia que están sufriendo enfermedad. Hemos orado por Pocha, por Alberto, por la situación que están atravesando. Durante mucho tiempo hemos orado por otros hermanos que han sufrido enfermedad. Me acuerdo de Ángela, de sus dolores de cabeza, de su migraña, y aún seguimos orando por ella. Me acuerdo de Lese y de Meli, hace más de un año atrás, cuando orábamos para que ese embarazo llegara, y hoy Ger está con nosotros. Eso es sobrellevar las cargas. Me acuerdo cuando orábamos por Yara, que no podía aprobar esos exámenes, y era complejo, y ya era una carga pesada, hasta que nos dijo, ya está. Esas son las cosas que nos hacen comprender que las cargas son pesadas y que las tenemos que compartir. Me acuerdo de Tommy o de Agos en sus exámenes, cuando Tommy tenía que rendir la tesis. Las burocracias de la facultad. Qué complejo, cómo se hacía pesado para Tommy, pero saber que estábamos orando por él. Me acuerdo hace más de 2 años que Agos sufría por esta ideología de género que estaba en su estudio, decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para presentar mi trabajo? Y la iglesia la estuvo sosteniendo. De los que viven lejos, ¿cuántas familias tenemos que viven a muchos kilómetros y hacen un esfuerzo por venir? Y no es una carga liviana, porque no hay una iglesia cerca de sus casas. Ariel vive lejos, Martín vive lejos, Gustavo, Rodo. Y son cargas complicadas. Algunos vivimos cerca, nos subimos al auto y en 10 minutos estamos. Y la verdad que pensar en eso y ver cómo la iglesia empieza a sostener esas cargas, a uno lo alienta. Y realmente a mí me da la motivación de decirles, sigamos por el mismo camino. Me acuerdo de Lucas y Fiore en su compromiso, y no es que el casamiento sea una carga, es que preparar el casamiento es estresante, genera mucho estrés, a veces discusiones, y oramos por ellos, para que esto sea más tranquilo, sea más liviano, para que puedan llegar ese día descansados, decir, listo, nos vamos a casar, tranquilos. Han orado por nosotros, por mi esposa y por mí cuando hemos estado sin trabajo. Y cuando sobrellevaron esa carga, yo dije, puedo confiar en la familia, puedo confiar en que me están sosteniendo. Así me puedo acordar de muchos de ustedes. Sería inagotable las cargas que hemos sobrellevado entre nosotros. Inagotables. Hemos orado por el S para que pueda conseguir un buen trabajo, para que pueda salir adelante en ese sentido. Y hoy lo vemos con un trabajo mucho mejor, mucho más contento, mucho más alegre. Por personas que nos empiezan a visitar y traen sus cargas. Allá atrás lo tenemos a Pablo también, que con su carga de cambiarse de iglesia y acompañar a su familia, lo sostenemos en eso. A pesar de que no está en la iglesia como un miembro, pero es uno de nuestros hermanos y lo acompañamos. Y de eso se trata. Y alentarlos a que sigamos por el mismo camino. No tenemos que ir por otro lado. Pero no queda ahí. Tenemos que esforzarnos más. Es lindo que nos digan cosas buenas. Es lindo que nos motiven. Pero tenemos que esforzarnos más. Ser más diligentes, más espirituales. Dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestro bienestar. Negarnos a nosotros mismos. Pensar en el otro. Lo hacemos. Pero hay que hacerlo más. La idea de iglesia tiene que ser la correcta. En el Nuevo Testamento hay más de 50, 60 pasajes que nos ayudan a comprender esta idea. No vamos a leer los 50, los 60 pasajes, obviamente, pero ninguno de estos pasajes, ninguno dice esto. Critíquense los unos a los otros. Envídiense los unos a los otros. Compitan los unos a los otros. Juzguen los unos a los otros, a menos que sea con justo juicio, y que lo hagamos realmente basados en la palabra. Sobresalgan los unos sobre los otros. Recuerden las ofensas de los unos a los otros. Registren, anoten todas las acciones
de los unos y de los otros. Murmuren unos a los otros. Sean prejuiciosos los unos de los otros. Enójense los unos con los otros. La palabra no dice eso. Dice todo lo contrario. A nadie le hace bien que tengamos esta actitud. A mí no me hace bien, a la iglesia no le hace bien. Y eso es lo que no tenemos que hacer como iglesia. A veces es difícil, es complejo llevar la carga de los otros, pero también llevan la nuestra. Y si todos lo hacemos, todo va a ser más fácil, todo va a ser más sencillo. Yo llevo las cargas, ustedes llevan mis cargas. Fíjense cómo dice, lo vamos a buscar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Pablo les dice, les exhortamos, les alentamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Lo leamos de nuevo. Les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con el que mejor me cae, y sean pacientes con los espirituales, y sean pacientes con los nuevos, y sean pacientes con los mayores, sean pacientes con todos. Versículo 4. El 3. Casi me salté uno. Versículo 3. Volvemos a Gálatas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No te creas tan importante. Esto es lo que está diciendo Pablo. Es muy simple. No te creas tan importante. Si vos querés ir a ayudar a alguien y querés restaurar a esa persona, no te creas tan importante. Así como hacían los escribas y los fariseos. No, yo en este tema no me meto. Y tenían su justicia propia, su criterio propio sobre el de Dios. No somos nada. Somos insignificantes. ¿Quién soy yo? Muchos no se meten en los problemas de los demás. No, yo no me meto en esto porque consideran, al contrario, que son superiores. Nos creemos que somos superiores. Como Pablo me está diciendo que soy espiritual, ¿qué me voy a acercar al caído? Si es un débil. Si se cae por su propia cuenta. Muchos hacen eso. Y es lamentable. Porque creyendo ser espirituales, realmente no terminan siendo nada. No terminamos siendo nada. Esa no es la actitud que nos está pidiendo Pablo. De juzgar, de condenar y de criticar. Nuestra guía y nuestra imagen es Cristo. ¿Qué hizo con la mujer adúltera? Anda, no peques más. Preocupate. Seguí orando. Seguí sosteniendo esas cargas. Seguí preocupándote. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. ¿Solo respecto de quién? De sí mismo y no de otro. Y volvemos a la misma situación. Somos espirituales. Tenemos las características del fruto. No puedo envidiar nada de nadie. Si la obra es de Dios, no lo está logrando por sus propias fuerzas. Entonces, ¿cómo yo me puedo estar comparando con mi hermano y puedo decirle a mi hermano, mirá, soy mejor que vos? Cada uno someta a prueba su propia obra. ¿En qué situación me encuentro yo? ¿En qué parte del crecimiento estoy? ¿En qué altura estoy? Y si de algo me puedo gloriar, y hay que tener mucho cuidado con esto, no es de cuánto crecí, no es de cuánto aumenté mi estatura para parecerme a Cristo, no es de cuánto me esforcé, no es de cuánto estudié, sino de qué obra está haciendo Dios en mí. Entonces podemos afirmar, como Pablo hace un poquito más adelante en Gálatas 6:14,
pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pongamos a prueba nuestra obra. No tengo que compararme con nadie. Mi único punto de comparación es Cristo. Fíjense cómo dice Efesios 4:13, no hace falta que lo busquen, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, un hombre maduro, recto, a la medida de ¿quién? De la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿A la medida de la estatura de quién? ¿Del pastor? ¿Del líder? ¿De mi predicador favorito? Porque me gustan sus prédicas, porque quiero tener su teología, porque la hermenéutica me gusta. A la estatura de Cristo. Entonces pongamos a prueba nuestra propia obra, sin compararme con quien tengo al lado. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Y acá no entendemos nada, pero me está diciendo que lleve la carga de mi hermano. Y dice, sobrellevar la carga de los otros. Y acá Pablo me está diciendo, porque cada uno llevará su propia carga. Bien, no es una contradicción. Simplemente la traducción no nos ayuda, pero la carga de la que está hablando Pablo es totalmente distinta. Antes hablamos de una carga pesada, no es una bolsita. Es una carga que no puedo sobrellevar yo solo, que tiene que ver con las tentaciones, con el pecado, con las enfermedades, con el dolor, con las situaciones que nos presenta la vida por ser un mundo caído y no podemos llevar solo. Pero esta carga son nuestras responsabilidades. Una vez que vos estás creciendo, buscando la medida de Cristo y yendo por ese camino guiado por el Espíritu Santo, hacete cargo, pero de tus cargas, de tus responsabilidades. ¿Pero cuáles son? Podemos mencionarlo como nuestros roles como esposo, como esposa, padre, hijo, hermano, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro estudio, porque son cargas que yo no puedo delegar, porque si las delego, yo no puedo delegar mi ministerio como esposo a un hermano. Primero que sería un estorbo. ¿Qué querés que haga? ¿Que yo cumpla tu función? Y yo me estaría desligando de mis propias responsabilidades. Entonces, buscando la medida de Cristo, buscando esa estatura y ese crecimiento, haciéndonos cargo de nuestras responsabilidades. Y cuando hablamos de carga, en este caso, estamos hablando de estas cargas. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Seguramente ahí en sus Biblias van a ver que hay como un pequeño espacio en algunas. Parece ser que es un versículo como que está medio metido a la fuerza, porque no coincide con lo de arriba ni con lo de abajo. Entonces me puse a la tarea para tratar de investigar por qué estaba ese versículo ahí. Y leyendo algunos comentarios descubrí que es parte de la restauración, es parte de lo mismo, porque al caído lo levantamos, lo restauramos, somos perseverantes, aquellos que son espirituales y deben considerarse a uno mismo para no caer en esa tentación, seguir adelante, sobrellevando esas cargas. Hasta ahora el que está haciendo el esfuerzo, ¿quién es? El espiritual. El que se está dedicando a restaurar. El que le está diciendo, yo te ayudo, oro por vos, llevo la carga. Pero fíjense que dice, el que es enseñado en la palabra, o sea, el que cayó, el que tuvo ese desliz, el que está con esa carga tan pesada, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que lo está restaurando. Entonces hay una devolución. Ahora, ¿cómo lo hacemos partícipes de toda cosa buena? Es un versículo que muchas veces
se ha usado para fundamentar el sostén para los pastores. Bueno, como el pastor es el que se encarga de todo esto, de la enseñanza, de instruir, de restaurar, lo hago partícipe de toda cosa buena, de toda cosa material. Le damos un sueldo, lo mantenemos económicamente. ¿Pero a quién le está hablando Pablo? ¿Al pastor? ¿Al líder? ¿O a los que son espirituales? Ustedes, que son espirituales. Entonces, nuestra devolución a aquel que nos restaura es para todo aquel que es espiritual, a todo el que me está ayudando. Y estas consideraciones para hacerlo partícipe de toda cosa buena, ¿qué es? Rendir cuentas. Mostrarle a quien está a mi lado que estoy caminando con el Espíritu, que me estoy dejando guiar. Mostrarle que estoy llevando una vida de piedad. Esta es la parte compleja porque a veces quien es restaurado se olvida de quien estuvo a su lado. Quienes han estado en ministerios de jóvenes o de adolescentes deben saber a qué me refiero. ¿Cuántos adolescentes hemos aconsejado, hemos acompañado, hemos llorado, pasado horas, madrugadas a su lado? Después lo vemos bien, han crecido. ¿Y qué devolución hay? Reconocer al líder, reconocer al pastor. Hermanos, reconocer al pastor que sobrelleva nuestras cargas día a día, que prepara un sermón semana a semana, que ora todos los días por cada uno de nosotros. Yo me estoy lavando las manos. Ya está, ya me restauró, listo, ya estoy bien, estoy caminando derechito. ¿Y el pastor? ¿Le estoy rindiendo cuentas? ¿Le estoy diciendo cómo voy? ¿Estoy compartiendo mis avances? ¿Estoy compartiendo mis luchas y mis triunfos? Mirá, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por orar por mí. Todo esto también ha sido por tu esfuerzo, porque me acompañaste, porque sobrellevaste mis cargas. No sé cuántos lo hacemos, pero deberíamos reconocer más a quienes están liderando la iglesia, a quienes están guiando la iglesia, velando por la iglesia. Antes de terminar, encuentro una conexión o un reflejo del Señor en esto. Sabemos que todo apunta a Él. En toda la Biblia, en todo lo que leemos, apunta a nuestro Señor. Y les voy a pedir que busquen Mateo 8:17. Mateo capítulo 8, versículo 17. Dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Y esto nos lleva directo a Isaías 53, versículo 4 y 5. También lo vamos a buscar. Isaías 53, versículo 4 y 5. Y tratemos de unir todo lo que hemos estudiado, todo lo que estamos tratando de comprender con la imagen de Cristo, con lo que Él hizo con nosotros. Versículo 4 al 5 del capítulo 53 de Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿Te das cuenta que el ejemplo perfecto no son los espirituales?
El ejemplo perfecto es Cristo, quien sobrelleva, quien carga en sus espaldas todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. Y te das cuenta que no le devolvemos nada. A quien nos restaura al menos le podemos decir, voy bien. Pero ¿qué le puedo devolver a Cristo? ¿Qué puedo hacer si Él hizo todo por mí? Llevó todas las cargas encima. Ese es el ejemplo perfecto para nosotros. ¿Somos espirituales? Sí. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero vamos a fallar. Por eso Pablo dice, tengan cuidado que no caigan ustedes en la misma tentación, porque vamos a caer. Vamos a caer. Pero Cristo no. Él llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y sobre sus heridas hemos sido sanados. Y siempre trato de pensar en aquellos que no están gozando de esto, que no gozan de estos beneficios, que están fuera de estos beneficios. Que si alguna vez pensaste y dijiste, mis cargas son pesadas, necesito ayuda, acá estamos, acá está la iglesia, no puedo más con mi pecado, ahí está Jesús, ahí está esperando tu arrepentimiento, que creas, que te acerques con fe y que entiendas que Él es el único que puede llevar todas nuestras cargas, el único que lo puede hacer. Nosotros vamos a fallar. Sí, somos buenos, lo practicamos, lo hacemos. Todos los miércoles nos juntamos a orar, pero vamos a fallar. Anoche, mientras terminaba de preparar la prédica, se presentó una situación compleja en casa, una carga pesada en la familia. Y mi corazón estaba roto, mal. Y caí en llanto, digo, no puedo hacer esto, no me dan las fuerzas. Gracias a Dios, quien está al lado mío siempre es mi esposa, que me toma la mano y me dice, no confíes en nadie, porque yo deposito todo en ella, porque es la primera que está a mi lado, no confías en mí. Sabiamente mi esposa me dijo, confía en el Señor. Yo estaba preparando esta prédica, diciéndole a ustedes, confíen en el Señor. Y anoche estaba cayendo. Y ella me dice, confía en el Señor. Es el único, no hay nadie más. No confía en quien tenés al lado. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Confíen en el Señor. ¿Somos iglesia? Somos iglesia. ¿Tenemos que sobrellevar las cargas? Vamos a sobrellevar las cargas. ¿Lo estamos haciendo? Sí lo estamos haciendo. Pero confíen en el Señor. Amén. Oramos. Padre del cielo, Señor, estamos cargados por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, por nuestras caídas. Señor, hemos sido sorprendidos en pecado. Sabemos que no hay nada, Señor, que podamos hacer. Comprendemos, Señor, y entendemos que quienes son espirituales tienen la tarea, la obligación de restaurar. Pero sabemos que somos falibles, que podemos ser tentados y que podemos caer. Sabemos que somos egoístas, que somos envidiosos, que no podemos hacerlo todo bien. Y agradecemos, Señor, porque vos sos quien va a nuestro rescate, quien carga nuestras culpas, quien carga nuestras faltas, quien puede sobrellevar el pecado de todos los escogidos. Señor, rogamos que
veas nuestros corazones, que veas nuestras cargas, las cargas pesadas que no podemos llevar, Señor. Ayúdanos, socórrenos, Señor. Ten misericordia de nosotros, como individuos, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a confrontar a los hermanos, a edificarlos, a consolarlos, a no pasar por el lado, a que nos importe, a tener cuidado, Señor, de nosotros mismos. No somos nada sin vos. Todo lo que hacemos, lo que tenemos, todo lo bueno es por vos. Nuestros fracasos son nuestros, pero todo lo bueno es por la obra de tu Espíritu en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a reconocer a aquellos que nos restauran, a reconocer a aquellos que nos guían, que nos enseñan, a ponerlos en alto, a orar, a velar por ellos, a hacerlos parte de todo lo bueno, a rendir cuentas, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en vos, a dejar nuestras cargas en vos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque ha sido expuesta, Señor, porque nos has confrontado, porque nos has edificado y porque nuestros corazones han sido consolados. Te rogamos, Señor, que así lo sigas haciendo con nosotros, que nos ayudes, Señor, a someternos más a tu palabra. En el nombre de Jesús.